Bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos acerca de varias estrategias que se utilizan en la comprensión lectora para mejorar, pues obviamente, esta habilidad que es la lectura de comprensión. Primero empezaremos definiendo lo que es una estrategia. Una estrategia, pues es un plan para, pues obviamente, lograr algo con mucho mayor efectividad o con un mejor resultado. En este caso, pues vamos a ver que se hablarán de 3 estrategias para mejorar la comprensión lectora. La primera es la estrategia que nos va a ayudar a diferenciar entre hechos y opiniones. Cuando el autor nos presenta la información, esta información está en forma de hechos y opiniones. Pero, pues aquí el punto es, ¿cuáles de ellos son hechos? ¿Cuáles de ellas son opiniones? Aquí les muestro un cuadro en el cual les especifico las características de cada uno. Los hechos, bueno, vamos a ver que los hechos los vamos a definir como sucesos, datos, acontecimientos que son comprobables, que yo puedo saber si son verdaderos o yo puedo saber si esos hechos son falsos. ¿Cómo los compruebo? Pues por su veracidad, ¿no? Si son verdaderos o son fake news o noticias falsas. Los hechos se caracterizan por ser reales, ¿sí? Y por ser objetivos. Objetivo quiere decir que no se introduce la subjetividad o las creencias personales de alguien, sino que se muestra tal cual, ¿sí? Se muestra como se ve, sin mostrar ninguna creencia ni ninguna opinión. Los hechos son así. El sol es un astro, ¿sí? Es un conocimiento que nosotros sabemos que es un hecho porque es real, ¿sí? Y porque todos los vemos de la misma manera. Los hechos en el texto vamos a ver que se van a presentar de manera explícita, ¿sí? O sea que tú al leer van a estar en la lectura escritos tal cual, como cantidades, como cifras, ¿sí? Como definiciones, ¿sí? De esa manera tú puedes saber si se tratan de hechos. Otra forma en que tú puedes saber si se trata de hechos es, generalmente los hechos están escritos en tercera persona, o sea, él, ella, o de manera impersonal. Esa es una manera en que tú puedes saber si se tratan de hechos. Otra manera en que tú puedes saber si se tratan de hechos es si tú, por ejemplo, te cuestionas y dicen, ¿serás verdadero? ¿Será falso? Si tú puedes hacer eso y llegar a una conclusión, ¿sí? También es un hecho, porque vamos a ver que los hechos son verdaderos y los hechos también pueden ser falsos. Aquí hay un ejemplo en la parte inferior. En Chile existen importantes yacimientos de hierro, ¿sí? Como ven, ustedes ven la información está presentada de manera afirmativa y está presentada de manera explícita, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos cuestionar, ¿es verdad o es falso? Pues ya tendremos que buscar en alguna fuente y comprobar si dentro de los importantes yacimientos de hierro se encuentra Chile. La siguiente, las opiniones. Bueno, vamos a ver que las opiniones son juicios, ¿sí? Juicios de valor que van a manifestar un punto de vista de la persona que obviamente los está emitiendo, ¿sí? El niño es guapo, el sol está muy caloso, no sé, el cuarto es muy pequeño, ¿sí? Esas son opiniones o juicios de valor que nosotros emitimos respecto a cosas. No se puede afirmar en estas opiniones si son verdaderas o son falsas. Eso tiene que quedar muy claro porque las opiniones son eso, puntos de vista, ¿sí? Yo puedo hablar de que una persona es guapa, pero a lo mejor para la otra persona no lo es.
Y eso no quiere decir que su opinión es falsa y que la mía es verdadera. No hay opiniones falsas o verdaderas. Siempre son subjetivas porque van a expresar esas opiniones, las creencias personales, o sea, mi punto de vista, lo que yo creo, desde lo que yo lo veo, ¿sí? Lo que yo pienso. Y pues en la manera en que nosotros podemos saber cuáles son los sentimientos y los pensamientos del autor es a través de estos hechos y a través de a través de estas opiniones. Nosotros podemos saber, por ejemplo, lo que piensan, lo que sienten, ¿sí? A qué aspiran, etcétera. Un ejemplo, aquí lo vemos, el descubrimiento de hierro debió ser muy emocionante. Por ejemplo, nosotros podemos saber que esta es una opinión porque está utilizando la palabra debió ser, ¿sí? Debió ser así como que, bueno, yo creo, ¿no? Está en primera persona, que esa es otra manera en que nosotros podemos deducir que se trata de una opinión. Siempre van a estar en primera persona, van a utilizar verbos que representen personas o sentimientos como yo pienso, yo creo, ¿sí? Yo opino, ¿sí? Siempre en primera persona y siempre utilizan adjetivos valorativos. Adjetivos como emocionante, es muy emocionante, o es muy guapo, o es muy feo, o es muy grande, o es muy chico, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos cualquiera de esos adjetivos, estamos frente a opiniones, ¿sí? Entonces, esos son algunos tips que nos van a ayudar a diferenciar entre hechos y opiniones. Hay otra estrategia que es muy utilizada en la lectura de comprensión que se llama la realización de inferencias. Pero bueno, para saber primero realizarla, tendremos que saber qué es una inferencia. Una inferencia, ¿sí? Consiste en entender algún aspecto del texto que no va a estar escrito literalmente, ¿sí? Porque a lo mejor va a estar oculto, ¿sí? O va a estar entre líneas, y que se va a deducir de la información que nos está dando el autor y obviamente los conocimientos previos que tenga ese lector. Ustedes saben que cuando nosotros estamos frente al texto, siempre va a haber información que va a aparecer de manera literal, ¿sí? Como por ejemplo en el texto de la derecha, si yo les digo de cuánto fue el giro, ahí literalmente dice de 180 grados, ¿sí? Pero va a haber información que no va a estar escrita explícitamente en el texto, ¿sí? Y que yo voy a tener que deducir. La palabra deducir, ¿sí? Y la palabra inferir y la palabra interpretar son sinónimos, ¿sí? Es decir, que va a haber cosas que no van a estar en el texto y yo las voy a tener que interpretar. ¿Con qué? Pues con lo que viene ahí en el texto, con las pistas, con las palabras clave y con los conocimientos previos que yo tengo acerca de mi mundo. ¿Sí? Así se hace una inferencia. La inferencia nos va a ayudar a comprender lo que se lee más allá de lo que dice el texto, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver en el texto que está en el lado derecho, que ahí, si lo leemos, y entonces mi mundo tembló, dio un giro de 180 grados y allí, en ese instante, comprendí por qué los huracanes siempre llevan nombres de personas. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, si en un examen de comprensión te dijeran, ¿sí? Por ejemplo, eh,
por qué los huracanes llevan nombres de persona, pues ahí tendrías que decir con la información que te está dando el texto, por qué los huracanes llevan nombres de personas según el texto, porque obviamente no es la respuesta real, no es un hecho, sino es la opinión que está diciendo ahí el autor. Sería pues porque los huracanes causan la misma conmoción que una persona que te gustó mucho o que te hizo o que te impactó emocionalmente, ¿sí? Así como los huracanes destruyen, también pues obviamente una persona también te puede destruir. Pero si ustedes ven, esa información que yo estoy interpretando, que yo deduzco, no viene en la lectura, sino que yo lo infiero con las pistas que me da el autor y con mis conocimientos previos que yo tengo acerca del mundo. Una inferencia se formula con la información explícita que leo, lo que yo sé, o sea, mis experiencias personales, mis conocimientos previos, como yo ya les decía, no somos una tabula rasa, no venimos en blanco, sino que venimos con un conjunto de conocimientos previos, ¿sí? Y esos conocimientos previos, ¿sí? Se unen al momento de la lectura, ¿sí? Y de esa manera, en ese encuentro entre lo que leo y entre lo que sé, se forma, pues obviamente, una inferencia. ¿Cómo voy a hacer esta inferencia o cómo voy a hacer este proceso para hacer una inferencia? Primero, pues obviamente leyendo y sacando las palabras claves o las pistas que me está dando el autor para yo poder deducir el significado de lo que se me está diciendo. Segundo, relacionando eso que estoy leyendo, esas pistas, con mis conocimientos previos o con mi conocimiento del mundo, y de esa manera voy a hacer la inferencia, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos haciendo inferencias, todo el tiempo, ¿sí? De imágenes, de conversaciones, de textos, ¿sí? Y pues por eso es importante hablar de ellas. Con esto, pues vamos a terminar con una frase que nos va a aproximar al nivel máximo de la lectura, que es la lectura crítica, en donde se pretende que el lector se convierta no únicamente en un lector eficiente, sino que también en un lector efectivo, un lector eficiente que sea capaz de seleccionar rápidamente la información que le sirve, ¿sí? Pero también que después de que ya haga la selección de esa información, reflexione sobre ella y evalúe su contenido, ¿sí? Si nos dirigimos en esa dirección, entonces diremos que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ser eficientes. ¿Y cómo voy a ser capaz de seleccionar rápidamente esa información? Hoy en día, pues tenemos a la mano el Internet. En el Internet encontramos absolutamente todo, ¿sí? Encontramos las fuentes, encontramos libros, revistas, enciclopedias, etcétera, ¿sí? Entonces, en estas páginas nosotros podemos encontrar a un clic, ¿sí? La información, ¿sí? Pero pues aquí el punto es que muchas de esas páginas publican cosas falsas o publican cosas con fines comerciales o cosas no tan verídicas, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos que aprender a seleccionar esa información, ¿sí? A través de varios aspectos. Y con esto vamos a hablar de la confiabilidad de las fuentes. La confiabilidad de las fuentes es utilizar las habilidades lectoras, ¿sí?
que ya les había dicho con anterioridad, que son recuperar información, interpretar información y obviamente evaluar esa información, que eso es lo que hacemos en la confiabilidad de la fuente, para saber si esa información es confiable o no es confiable. Antes de pasar a los criterios de confiabilidad de las fuentes, tenemos que definir dos conceptos que son valor y confiabilidad. El valor de una fuente es la relevancia, ¿sí?, que va a tener esa fuente para la investigación. O sea, si me va a servir la información, si no me va a servir, ¿sí? Una fuente es valiosa si para mí es importante, si lo que contiene es importante, es relevante. Y una fuente es confiable, ¿sí?, si yo puedo creer en lo que dice esa información, si es verdadera. Para empezar a hablar de este tema, primero tenemos que definir lo que es una fuente. Una fuente, como lo hemos ido mencionando, es el lugar de donde se saca la información. O sea, puede ser una biblioteca, puede ser el internet, ¿sí? Y específicamente son los libros, son las revistas, son las páginas web, son los videos, ¿sí? Hay 3 clasificaciones en las fuentes según su forma de representación, según su carácter y según su reproducción. Según su forma de representación es cómo se presentan textualmente, o sea, como un documento, gráficamente como una imagen, sonoramente como un audio, ¿sí?, audiovisualmente como un video, electrónicamente como una página web. Por su carácter vamos a ver que vienen como fuentes primarias, secundarias y terciarias. Ahorita voy a ahondar un poco en el tema. Y por su reproducción hay fuentes publicadas y no publicadas, es decir, si han salido en libros o en el internet o en una revista, ¿sí?, son publicadas. No publicadas son como, por ejemplo, los trabajos que hacemos, ¿sí?, o las cosas, los cuentos personales o los diarios personales, cosas que únicamente dejamos o como trabajos de escuelas o bien como cosas individuales. Hay 6 criterios para saber si una fuente es confiable o si no es confiable, ¿sí? El primer criterio para saber si una fuente es confiable es la actualización. Una página es confiable si esa página, ¿sí?, se está actualizando constantemente, se ve que hay una renovación, que le están dando mantenimiento, pero sobre todo porque tiene fecha de publicación. Una fuente es confiable si, por ejemplo, en ella encontramos que la información está detallada, ¿sí? O sea, vienen, por ejemplo, la definición, el concepto, las características, los ejemplos, los tipos, ¿sí? Una información con poquita cantidad, eso no es una fuente confiable. No es tendenciosa, es decir, que no se va hacia una tendencia, o sea, no dicen, ay, nosotros odiamos a los veganos, o nosotros somos pro aborto, o nosotros somos pro vida. No, no es tendenciosa, es objetiva. Y también una página confiable tiene pocos anuncios. Si tu página se satura así tremendamente de anuncios, ¿sí?, y hasta te la congela y te traba la computadora, no es una página confiable. Otra es, las páginas confiables siempre tienen un público específico, o sea, están dirigidas ya sea a científicos como una National Geographic o Cielo o Redalí, que son especializadas para científicos, ¿sí? Hay páginas también para adolescentes, o sea, si ya está dirigida hacia un público determinado, es una página confiable. Otra es la autoría.
En las páginas confiables siempre va a venir el nombre completo del autor y sus credenciales. O sea, te va a decir su nombre, su educación, en qué universidad estuvo, qué publicaciones hizo, a qué se dedica actualmente, ¿sí? E incluso va a venir un mail con los datos de contacto para que tú te puedas contactar con la página o con el autor de la misma. Una página confiable siempre va a terminar en .edu, que es la terminación de las páginas de educación, .gov para las de gobernación o .org para las organizaciones, ¿sí? No quiere decir que las páginas con .com no sean confiables, pero pues hay que ver si cumplen con los otros criterios. Cobertura. Una página confiable, ¿sí? Va a tener un equilibrio entre las imágenes y el texto. Es decir, no va a estar saturado de texto con pocas imágenes o no va a tener puras imágenes y 2 líneas de texto, sino que va a haber un equilibrio, ¿sí? También una página confiable tiene enlaces que te pueden llevar a otras páginas confiables o hipervínculos en palabras con difícil comprensión. Una página confiable no te va a estar cobrando así como que si quieres seguir aquí, paga no sé cuánto, ¿sí? O no te va a estar pidiendo que descargues un software o algún navegador específico para utilizarla. Y por último, una página confiable, ¿sí? Va a tener una redacción clara, sin faltas de ortografía, con una buena sintaxis, ¿sí? Pero sobre todo va a tener siempre referencias bibliográficas, es decir, de dónde sacó la información. Estos son los criterios para determinar si es una página confiable. ¿Estás listo para investigar? Espero que sí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.